que tengo para la iglesia el día de hoy y que espero que sea adecuado. Entonces, quisiera comenzar con la palabra de Dios, abriendo la Biblia en Mateo 14. He aprendido que la palabra de Dios debe ser siempre la puerta o la llave para todo mensaje. Mateo 14, (24). Hemos titulado al mensaje del día de hoy una posición de equilibrio bíblico ante la pandemia del coronavirus. Con esto en mente, dice la palabra en Mateo 14, versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo quiero que traigas a tu mente que la barca de este mundo o de esta humanidad está siendo azotada por una ola que está salpicando, que está inundando y que se llama coronavirus, porque el viento era contrario y la humanidad se siente débil o se siente frágil, siente que no puede controlar, va contra la corriente de lo que este virus está avanzando. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Quiero que traigas a tu mente que Jesucristo está por encima de toda ola, de toda tempestad y de toda pandemia. Dios está sobre todo. Y Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. La iglesia está turbada en medio de la tormenta, y aun cuando Jesús está por encima de cualquier ola y de cualquier tempestad, la iglesia también se turba. Y en medio de eso podemos incluso hasta sentirnos intimidados al no saber exactamente qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y la iglesia también puede llenarse de miedo. De hecho, hoy voy a hablar ahorita contigo, pero hay voces de miedo aún dentro de la iglesia. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en medio de toda circunstancia, Jesucristo, Dios hecho hombre, resucitado de entre los muertos, a quien esperamos con todo nuestro corazón, nos dice hoy a la iglesia: no temas, yo soy. Amén. Da un aplauso al Señor. Con esto en mente, Señor, queremos comenzar esta disertación. Permite que podamos ser precisos y atentos. Y si tu Espíritu Santo nos muestra algo diferente a lo que yo en mi corazón he traído, permite que seamos sensibles para que tu Espíritu Santo nos conduzca. En el nombre de Jesús, mi oración es: bendice a tu pueblo aquí en esta congregación Monte del Señor. Bendice a tu pueblo aquí en esta Ciudad de México. Bendice a tu pueblo en este país en el que estamos, esta República Mexicana, donde a partir del día de hoy se ha pedido una contingencia mayor. Bendice a tu iglesia en medio de todo el mundo, Señor, que ha tenido que tomar decisiones y están tomando decisiones. Permite que en medio de toda la ola de contaminación, de virulencia que hay sobre el mundo, tu iglesia, aunque sienta que está remando contra la corriente, no se olvide: Cristo está vivo, y mirándote a ti podamos
tomar ánimo y no tener miedo. En el nombre de Jesús, amén. Puedes tomar tu lugar, que Dios te bendiga. Quiero comenzar. Solo esto ya es el mensaje, hermano. Solo en esto ya está el mensaje a la iglesia. Pero quiero comenzar con una historia. Una historia que me la platicaron apenas hace unos días. La hermana Reina me contó esta historia. Yo solamente la trasladé acá y me impactó porque me parece muy pertinente. Salió la peste por el mundo, y mientras caminaba por un pequeño sendero rumbo al pueblo que estaba enfrente, se topó con un campesino que al verla se llenó de asombro ante su aspecto repugnante. Atemorizado, el campesino le preguntó: ¿quién eres? Soy la peste, respondió ella. ¿Y qué haces por aquí?, preguntó el hombre atemorizado. La peste entonces lo miró y señaló al pueblo que estaba enfrente y le dijo: voy a ese lugar, voy a matar a 1000 personas. Se dio la media vuelta y continuó su camino, y aquel hombre se quedó mirando cómo se alejaba y cada vez se acercaba más y más y más a aquel pueblecito. El campesino se fue a su casa, él vivía en el campo, y ya en la noche empezaron a escucharse gritos de terror a lo lejos. Él se despertó y su corazón empezó a latir con fuerza al escuchar los llantos, los gemidos, los gritos de lamento que se escuchaban en el pueblo, y no pudo más que darle gracias a Dios de que él no estaba ahí y sentir compasión por las 1000 personas que iban a morir en esa noche. Finalmente los sonidos de terror y de lamento fueron cesando y él se quedó dormido. Pero no pasó mucho tiempo cuando le tocaron fuertemente a su puerta. Él volvió a despertarse asustado, abrió la puerta y era un amigo suyo. Y cuando su amigo lo vio llorando, el amigo le dijo: ¿sabes lo que ha ocurrido? ¿Sabes lo que ha pasado en el pueblo? Y dijo: sí, supe. Sí, se murieron 10,000 personas. Entonces el campesino se quedó azorado y dijo: ¿cómo? Y en un impulso entre miedo y coraje salió a buscar a la peste. Salió a buscarla y empezó a correr por los caminos, por los senderos, y a lo lejos vio a la peste caminar pesadamente. Al final la vio, le empezó a gritar y dijo: ¡hey, peste! ¡Detente, detente! La peste se detuvo y todavía corriendo le dijo: eres miserable, eres un ser mentiroso, no tienes palabra. Dijiste que ibas a matar solo a 1000 personas y murieron 10,000. La peste volteó a mirarlo con desdén y le dijo, balbuceando entre dientes, le dijo: yo maté 1000 personas, las otras se murieron de miedo. El mundo está enfrentando 2 plagas, por lo menos. Una de ellas es este brote nuevo del COVID-19, así ya lo denominaron. Y la otra plaga que está enfrentando es el temor. Y tenemos que estar atentos ante estas 2 plagas que están atacando al mundo. Tenemos claro, hermanos, la realidad que está ocurriendo en el mundo. Es una realidad. No estamos ante una imaginación, es una realidad. Por eso no podemos negar su existencia. El coronavirus es real. No negamos que está matando miles de personas. Aunque, siendo muy sinceros, el número de muertos, aun si esto fuera exponencial a todo el año, es decir, si sacáramos un cálculo de cuántos muertos ha habido en los 3 meses que van,
por el coronavirus y hiciéramos esto en el supuesto de que esto durara todo el año, todo el 2020, el número de muertos que llegarían en el 2020 no alcanzarían la cifra de otras enfermedades que están azotando al mundo desde hace muchísimos años. Por decirte algunos datos, en el mundo al año mueren 1.5 millones de personas por diabetes, 1.5. Mueren 9 millones, escucha, 9 millones a consecuencia de hipertensión arterial, problemas cardíacos. 600,000 personas víctimas de cáncer. Fíjate, muchos se asustan por el cáncer, pero mueren más personas por hipertensión y por diabetes que por cáncer al año. Estos datos están sacados, hermano, de información de publicaciones de salud. Y cada año mueren por contagio de otro virus que no se ha podido erradicar, por el virus del SIDA, que ya tenemos una epidemia, una pandemia de SIDA desde hace 40 años y se nos olvida que hay una pandemia de SIDA. ¿Por qué no hablan de la pandemia de SIDA que no está controlada? ¿Será porque tiene relación con la inmoralidad sexual del ser humano y el ser humano se avergüenza de reconocer que necesita cambiar su estilo de vida moral? Y por eso el mundo no hace tanto alarde ni hace tanto escándalo por la pandemia de SIDA que no está controlada. Al año, por contagio de virus de SIDA, mueren aproximadamente 1 millón de personas. Entonces, no negamos la existencia de un peligro, no negamos la existencia de un mal y no negamos tampoco que estamos en un momento donde su propensión a crecer existe. En este momento, la propensión a crecer del coronavirus es una realidad. Todos los días están surgiendo casos en todos lados del mundo. Hermano, prácticamente todo el mundo tiene ya presencia de coronavirus. No hay un solo país ya que no tenga por lo menos un caso de coronavirus detectado. Hay más de 300,000 personas contagiadas, estos son datos actuales. Hay más de 300,000 personas contagiadas y se han registrado más de 13,500 muertes en el mundo. 13,500 muertes en el mundo. Vuelvo a insistir, aun cuando esto continuara todo el año, no alcanzaría las cifras. No obstante, tampoco es para que no hagamos nada ni no lo tomemos con la seriedad debida. Nos encontramos ante un evento, hermano, que solamente se equipara o se podría equiparar a lo que sucedió el siglo pasado en la Segunda Guerra Mundial. Un evento que paraliza a todo el mundo, un evento que pone en un hálito de incertidumbre a todo el planeta. Hace algunos años tuvimos una epidemia de influenza H1N1, pero no alcanzó las dimensiones globales que está alcanzando esta. Algunos países fueron afectados, entre ellos México. Se recuerdan que también todo el mundo con tapabocas, todo el mundo lavándose las manos, todo el mundo poniéndose gel antibacterial, todo el mundo muy parecido a lo que está ocurriendo ahora. No obstante, en aquel tiempo, hermano, no fue tan extensa a nivel global su presencia. Ahora, no olvidemos que hace 100 años, 80 años, en la Segunda Guerra Mundial murieron cerca de 60 millones de personas en los 6 años que duró la guerra. 60 millones de personas. Nos encontramos entonces ante una situación difícil y complicada, aunque todavía no se equipara a los datos mortales que han ocurrido por otro tipo de situaciones en el pasado. Esto, hermano, solamente es para que pongamos todo en su justo equilibrio. Si es una enfermedad, si es un virus, si es una pandemia, si es algo que tenemos de atender, si es algo que debemos de cuidar, pero no lo debemos al punto como que si nunca en la historia hubiera ocurrido algo como esto. Pero nos tocó a nosotros. Nosotros no estuvimos en la Segunda Guerra Mundial.
No estuvimos en las otras pestes que han azotado a regiones del mundo en otros tiempos. Nosotros estamos viviendo este momento. Es un momento histórico para nosotros que nos toma y que tenemos que tomar una posición al respecto. Por eso yo digo que sí, la iglesia tiene que hablar de lo que ocurre en el mundo y tenemos que poner una posición clara de cómo vamos a actuar ante lo que está sucediendo. Los efectos de este virus, hermano, tú te has dado cuenta, han puesto en estado de alarma a todos los países, provocando estados de pánico en todo el mundo. Los países europeos han cerrado sus fronteras. Es interesante que los países de Europa, hermano, ahora son los que tienen el mayor número de contagios, ya superaron a China. Sumados el número de contagios de toda Europa, es mucho mayor que los casos que hubo en China, donde al parecer ya comienza a haber una bajada, ya no hay casos nuevos reportados, ya empieza a haber un declive de superación de su situación por el coronavirus. Europa todavía sigue peleando, por eso ya cerraron sus fronteras. Europa está prácticamente cerrado. Lo mismo han hecho muchos países de Centro y Sudamérica. Han cerrado sus fronteras. Guatemala, por ejemplo, con el primer caso de coronavirus, con el primero cerró sus fronteras. Y han seguido ese ejemplo otros muchos países de Sur y Centroamérica. Ahora hablemos de Estados Unidos, que es nuestro país vecino y que es tal vez el referente más directo que tenemos por su cercanía. Estados Unidos se encuentra prácticamente en un estado de emergencia y casi de aislamiento total. Sabemos que el estado de California, de manera muy importante, San Francisco, está prácticamente en toque de queda. San Francisco empezó y de ahí se extendió a todo el estado de California. Nadie puede salir, hermano, después de las 10 de la noche, a menos que tenga una razón, que tenga que ir a comprar algo de comida, que tenga que ir a comprar un medicamento, que tenga que ir a un hospital para asistencia médica, que salga a pasear a sus mascotas. Fíjate que en Europa eso mismo está ocurriendo, que en España están alquilando perros para que la gente salga de su aislamiento, porque es tanta el enclaustramiento que algunos no lo soportan, tienen claustrofobia, y entonces están alquilando perros para poder salir a pasear a los perros y no sean reprendidos por las autoridades. Bueno, en California, en todo Estados Unidos, tú lo has escuchado en las noticias, ya se cerraron centros de diversión, restaurantes, no hay restaurantes, solo comida para llevar. Las empresas de gobierno y muchas empresas de la iniciativa privada ya han suspendido actividades. Sus empleados han sido mandados, claro, el tipo de empresas que así se puede, porque no todas es posible, el tipo de empresas que pueden hacer, ¿cómo le llaman? Home office, han sido mandados a casa. Estados, me llama la atención que Nueva York y Las Vegas son conocidos como las ciudades que nunca duermen. Pues bueno, por primera vez en muchísimos años han apagado sus luces, han cerrado el changarro y se han ido a su casa. Pero bueno, ¿qué pasa con las iglesias? En Estados Unidos, vuelvo a insistir que es nuestro país de referencia, Estados Unidos ha tomado la medida de que todas las iglesias disminuyan sus actividades y no tengan reuniones de más de 10 personas. California es uno de los estados que ha hecho todavía más duras sus restricciones y ha prohibido hacer cultos totalmente en los templos. Esto ha llevado a que muchas congregaciones opten por la transmisión en línea de sus cultos y reuniones. Ahora, ¿qué pasa con México? Eso está pasando allá y tenemos que notar algo. Nosotros vamos caminando atrasito, hermano, de todo lo que está ocurriendo, pero de manera principal de Estados Unidos. Nosotros, México, llevamos 2 semanas de atraso en relación al brote del primer caso en México. Es decir,
Fue el primer brote en Estados Unidos y 2 semanas después fue el primero en México. Entonces pudiéramos decir que nosotros vamos 2 semanas también atrás en cuanto a las medidas de acción. No obstante, hermano, el número de contagios en Estados Unidos es muchísimo más grande que el de México, a pesar de que son 2 semanas de diferencia. Habría que ver dentro de 2 semanas qué pasa en México. En Estados Unidos ya van cerca de 6,000 casos de coronavirus. En México apenas van 250 casos aproximadamente. Hay que esperar en 2 semanas. Por eso estas 2 semanas, hermano, en las que nos encontramos a partir del día del viernes, arrancaron las 2 o 3 semanas donde los especialistas dicen que pueden ser el mayor brote en nuestro país, en base a lo que se ha visto en otros lugares. Entonces, sabemos que son más de 250 casos detectados en México, y en México hay 2 fallecidos, a diferencia de Italia, que van más de 4,500 fallecidos. No obstante, hermano, el mapa de contagio continúa la alza. Hermano, el día de ayer eran 203 contagios en México, el día de hoy amaneció en 253 contagios. Entonces hubo cerca de 50 contagios en un día. Por eso, hermano, es que estas 2 o 3 semanas son claves para ver cómo se va a comportar este virus en nuestro país. ¿Por qué? Porque hay que entender algo, que son 250 personas que se les ha detectado y que han mostrado síntomas, pero puede haber otros muchos más que son asintomáticos, es decir, que tienen el virus, pero no se manifiesta absolutamente nada, no tienen fiebre, no tienen dolor de cabeza, no sienten cansancio, todos aquellos síntomas que seguramente tú ya sabes cuáles son o deberías saber. Entonces, como no hay ningún síntoma, no van al médico, no se hacen la prueba del coronavirus, continúan con su vida normal, pero sí pueden ser portadores y entonces pueden contagiar a otros que tengan una fragilidad en su organismo, y entonces en esos otros sí pueda manifestarse los malestares propios de la enfermedad. Por eso es que según ¿cómo le llaman? Por aquí lo apunté, el cálculo que hicieron los especialistas, en estas 2 o 3 semanas podemos ver la evidencia, no de los que se van a contagiar, sino que ya están contagiados y que van a manifestarse. Bueno, de ahí que el gobierno de México, perdón que te diga todo esto, pero es importante este antecedente. El gobierno de México ha tomado algunas acciones. Muchos han dicho que han sido muy pocas, que han sido muy lentas, pero ha tomado algunas acciones. La campaña, que yo creo que es fundamental, y ahorita te voy a explicar por qué. La campaña de lavarse las manos, de estornudar en la parte interna del codo, no salir de casa a menos que sea indispensable, evitar el saludo de beso, evitar el contacto físico a más de 2 o 3 metros, ese tipo de cosas. Se han suspendido clases, eso empezó desde ya una semana, se han suspendido clases prácticamente por 40 días. Sabemos que dependiendo de las condiciones que haya, el día 20 de abril regresarán a clases los niños, a menos que la contingencia se tenga que alargar. Todos los empleados del gobierno a partir de esta semana pasada han sido mandados a casa. Centros de diversión, centros de reunión, estadios, parques, arenas, teatros que alberguen eventos de más de 1,000 personas han sido cerrados, y todos los eventos de estos próximos 40 días han sido cancelados. Muchos restaurantes han informado que van a reducir su servicio al 50%, es decir, no van a permitir que esté ocupado más que el 50% de su capacidad, a fin de que haya espacio entre las personas que lleguen y así evitar aglomeraciones. Los bancos, muchos bancos, hermano, aquí en México están ahora solo dejando pasar 3 o 4 personas a que hagan sus trámites, sus operaciones, y después entran otros 4, para que dentro del lugar del banco, de los bancos, no haya tampoco muchas personas. Y en base a la observación, vuelvo a insistir, de ese algoritmo, ya encontré la palabra, de ese algoritmo matemático que se hizo en base al comportamiento del virus en otros países, a partir del 20 de marzo al
veintitantos de abril, va a ser el estadio de mayor manifestación. Se presume que pueda ser el estadio de mayor manifestación en nuestro país. Entonces, ha entrado una fase 2 en México, lo que el gobierno le está llamando fase 2, para poder combatir a este patógeno. Pero antes de que entremos a más detalles sobre estas acciones, que tú las puedes consultar en internet, yo te quiero hablar de lo que nos toca a nosotros. ¿Qué de la iglesia? ¿Cómo debe reaccionar la iglesia? ¿Cuál debe ser nuestra posición? Porque la iglesia debe tener una posición ante todo lo que pasa en el mundo. Porque la iglesia que no toma una posición ante lo que pasa en el mundo, hermano, se convierte, hermano, en una secta, se convierte en un grupo secreto. Y la iglesia no nació para ser solamente un grupo secreto, un grupo anónimo. La iglesia es pública. Jesús nunca se escondió. El ministerio de Jesús fue público. El ministerio de la iglesia fue público. Por eso fue perseguida. Y la iglesia tiene que tomar una posición ante todas las voces que se levantan en la sociedad. Podemos coincidir con la sociedad, podemos no coincidir, pero tenemos que tomar una posición. Y nuestra posición, obviamente, si somos hijos de Dios, tiene que ser lo más bíblica posible. Entonces, tenemos que responder. Se nos va a preguntar: ¿y tú qué piensas? ¿Y la iglesia qué va a hacer? ¿Y la iglesia qué va a reaccionar? ¿Y cómo van a actuar? ¿Van a tener cultos? ¿No van a tener cultos? ¿Van a continuar con sus actividades? ¿No van a continuar con sus actividades? Hermano, para eso tenemos dos cosas muy importantes. Número uno, la palabra de Dios, que es lo más importante. Y número dos, la historia. Entonces, con la palabra de Dios y con la historia podemos llegar a buenas decisiones. Cuidado con aquellos que te quieran alejar de la palabra de Dios y de la historia. Si algo he aprendido en el último año, es la gran relevancia de darle peso a la palabra de Dios y a la historia, para no cometer los mismos errores. Y aunque tú no lo creas, la palabra de Dios tiene algo que decir acerca de la manifestación de este virus, de esta epidemia. Y la historia de la iglesia tiene que decir acerca de lo que estamos viviendo. No te sorprendas, no es algo nuevo. Ya otros hijos de Dios, otros cristianos, otros ministros, la iglesia en otros tiempos les ha tocado vivir momentos como este, donde ha tenido que tomar posiciones. Ahora, antes de avanzar, tengo la necesidad de responder, o tengo la necesidad de puntualizar el efecto que yo he visto que está ocurriendo en nuestra sociedad y que está metiéndose a la iglesia. Es lo que decíamos al principio. Esto es una amenaza real, verdadera, genuina, auténtica. No obstante, cuando nosotros vemos esa amenaza, reaccionamos, hermano, como todo ser humano y como todo ser vivo reacciona ante una amenaza. Tendemos a responder de una manera, si tú quieres, hasta animal. Y en ese sentido, nuestros razonamientos se pueden dispersar y podemos caer víctimas del miedo, de la incertidumbre. Hermano, hay tanta mala información, hay mucha información y la mayoría de ellos es mala, que eso puede hacer que actuemos de una manera visceral. Es importante el culto a Dios, por eso es importante la palabra de Dios, para aterrizar nuestros pensamientos en el Señor y no dejarnos llevar por especulaciones ni por emociones. Yo estoy viendo en el mundo un riesgo, que las sociedades caigan en un síndrome de ansiedad y que la iglesia misma termine en un síndrome de ansiedad. Cuando estoy hablando de ansiedad, me estoy refiriendo precisamente a ese momento en que nosotros reaccionamos ante el peligro, ante lo que nosotros identificamos como peligro, y en ese momento, hermano, el organismo empieza a tener una serie de actividad bioquímica que Dios diseñó en nosotros, que es parte del diseño de Dios, para que nosotros podamos reaccionar ante el peligro. Hay una serie de hormonas ahí y de sustancias, que entre ellas la adrenalina, pero hay más. Pero ¿qué ocurre? Que nos preparamos al peligro y sabemos bien que la reacción ante el peligro ocurre de dos formas: o bien nos preparamos para pelear o nos preparamos para huir. Cuando hay una situación de peligro, hermano,
la sangre, hermano, baja del cerebro, se concentra en las piernas. El estómago también manda su fuerza sanguínea a las piernas. Es decir, tu cerebro ya no tiene toda la sangre que necesita, ni tu estómago toda la sangre que necesita. Por eso es, hermano, que ante sensaciones de peligro sientes que tu cabeza, la parte trasera de tu cabeza se pone fría, y sientes que tu estómago, sientes una sensación de vacío o de mariposas. Esa sensación en la parte trasera de tu cabeza, que sientes frío, y en el estómago un vacío, es que el cerebro y tu estómago le están mandando sangre a tus piernas, sangre a tus extremidades, sangre a tus brazos. ¿Para qué? Para pelear o para escapar. El asunto, hermano, es que la ansiedad produce este tipo de situaciones cuando el peligro ni siquiera lo entendemos, cuando el peligro ni siquiera está tan claro, cuando el peligro ni siquiera lo vemos. Y esto es lo que veo que está pasando o puede estar pasando en nuestra sociedad. ¿Qué pasa entonces? Que por un lado están los que se están preparando para pelear, se envalentonan y minimizan la situación. No, esto va a pasar. No exageren. Detrás de todo esto, para otros hay una conspiración política. Tienen ganas de pelear y tratan de justificar y buscan un enemigo. Es el gobierno. Es Trump que aventó el virus en China. ¿Has escuchado eso? Es Trump que quiere matar a los chinos. Pues qué absurdo, qué estúpido es esa acción. ¿Tú crees que nunca se calculó que se pueda salir de las manos y no nada más iban a matar chinos, sino se iban a matar ellos mismos? Hay otros que dicen es la conspiración de los Illuminati, esto es un asunto de grupos oscuros de control. Están buscando un enemigo con quien pelear. Por otro lado, hermano, estos mismos se están preparando para pelear, vaciando los centros comerciales. Hermano, es increíble que ves que en los centros comerciales hay gente que se está arrebatando las cosas. Están arrebatando los gels antibacteriales, están arrebatando los contenedores de cloro, el papel de baño, las pastas de dientes, las latas de atún. Hermano, tú vas a los centros comerciales y ves que los anaqueles están vacíos. Parece que se están preparando para la Tercera Guerra Mundial. Hay un enemigo, piensan que viene un enemigo más grande y son violentos. Hay gente, hermano, que puede manifestarse violenta si ve que tú toses. Si tú estás en un restaurante y tú toses, va a haber gente que te va a decir: ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Cúbrase la boca, póngase un tapabocas. Porque están buscando con quién pelear. Su miedo se manifiesta de una manera violenta. Hermano, tú hace 4 semanas tú escuchabas que alguien estornudaba cerca de ti y le decías salud, muy amablemente. Hoy, hermano, alguien estornuda cerca de ti y aléjese 5 metros, ¿verdad? Pero por otro lado, hermano, están los que no se preparan para pelear, sino se preparan para huir, se preparan para escapar. Entonces los que se están preparando para escapar son víctimas de un miedo que los paraliza, que los aprisiona, que los llena de angustia, que se ponen a llorar porque no saben qué va a pasar, a tal punto, hermano, que no quieren salir de sus casas, y si pudieran sellar todos los restrigios de sus ventanas y puertas para que no vaya a ser que se cuele el coronavirus, serían capaces de hacerlo, hermano. Son aquellos, hermanos, que se están poniendo tapabocas y no han entendido que el contagio de este virus, tapabocas no es una garantía. El tapabocas puede ayudar un poco a los que están tratando con ese tipo de casos, es decir, doctores, enfermeras. El que tú andes por la calle con tu tapabocas no es garantía absolutamente de nada. Sin embargo, ellos piensan porque tienen miedo. Hermano, yo me sorprendí, hace unas semanas hace 8 días fui a hacer unas compras y había una torre así, hermano, de guantes.
de guantes hospitalarios en un centro comercial. Y la gente se lo estaba llevando por paquetes, 2, 3, 4 paquetes. Y yo entendí algo, dije, bueno, yo creo que hasta los que se dedican al comercio están aprovechando el miedo de las personas y están haciendo un plan de comercio, un plan mercadotécnico, aprovechándose del miedo. Porque yo me pregunto, ¿para qué quiere una familia 5 paquetes de guantes quirúrgicos? Obviamente están apelando al miedo que la gente está teniendo. Hermano, yo me sorprendí, hermano, en Walmart, como 4 pasillos con torres de papel higiénico hasta el techo y la gente llevándoselos por 10, 20. ¿Para qué se están preparando? Compran de manera irracional, no solo lo que pueda necesitarse ante la emergencia, sino que su ansiedad les propone una historia que ellos se imaginan, una historia probable de lo que pueda suceder. ¿Y si esto dura todo un año? ¿Y si no puedo salir? No sé qué historias pueda generar un miedo irracional. Son los que el miedo hace que su corazón lata con fuerza. Estas personas no deberían ver ya más la televisión, porque ven la tele y su corazón les puede dar un paro cardíaco. No los va a matar el coronavirus, los va a matar lo que dijo la peste, el miedo. Cuidado con tus taquicardias. Si tú te tiembla el corazón, ya no veas tanta cosa. Sudan frío y se les va el aliento cada vez que se habla de esta amenaza. Y aunque eso está pasando en el mundo, esta realidad social me hace a mí ir a una alegoría con lo que está pasando en la iglesia. Y es ahí, como pastor, donde quiero poner mi atención. Detecto ambas manifestaciones de reacción. Por un lado están los osados. Veo los cristianos osados, los temerarios, los cristianos bravucones del evangelio, los atrevidos, los que consideran que esto solo con fe. Hay que tener fe. El que tiene miedo es porque no tiene fe. ¿Has escuchado gente así? Y piensan que solo la fe va a detenerlo. Son los que tachan de cobardes, cristianos tachando de cristianos cobardes a los que opinan que deberíamos tomar en cuenta las indicaciones de salud que nos dan las autoridades. Estos cristianos que se están preparando para pelear se sienten ofendidos y piensan que lo que está ocurriendo es un ataque del diablo. Y ven al coronavirus como un demonio. Perdóneme usted, pero yo hasta vi uno, bueno, que no sé si es cristiano, no, pienso que no, más bien no es cristiano, que sacó una estampita y dijo: detente, detente. Yo al coronavirus le digo: detente, con mi estampita del Sagrado Corazón de Jesús. Pues los cristianos tal vez no sacamos una estampita de nuestra cartera, pero pensamos que podemos reprender: fuera espíritu de coronavirus. Bravucones del evangelio, que piensan que esto es un ataque satánico y que debería ser reprendido. Son aquellos que tal vez están convocando que se hagan reuniones de liberación para echar fuera al demonio que tiene sumido al mundo en esta enfermedad. Y piensan que lo que está ocurriendo es un ataque a la iglesia. Y piensan que todas estas medidas que los gobiernos están haciendo, de que no haya reuniones o que se disminuya el número de reuniones en las congregaciones, piensan que son ataques a la iglesia. Y entonces dicen: no está bien hacerle caso al gobierno, no está bien hacerle, ¿cómo vamos a escuchar lo que nos están diciendo? Hay un ataque al evangelio, y así lo están interpretando. Y no toman ninguna recomendación porque todo es obra de Satanás. Pero por el otro lado, también estoy viendo a cristianos demasiado asustados y que a pesar de tener en sus labios pues yo sé que Dios cuida de nosotros, aunque lo dicen con sus labios, están cayendo en las mismas prácticas de pánico que el mundo, y están a favor de que la iglesia se paralice completamente ante la amenaza presente, y aluden todos los argumentos
que son correctos, que son ciertos, y que ahorita voy a hablar más de eso, para decir, cerremos la iglesia. Fíjate que vi una ilustración donde se miraba a una caricatura donde estaba Lenin, Mao Zedong y creo que era Marx. Y en otro extremo estaban dos monjes cerrando la puerta de una iglesia, poniéndole cadenas, candados y una tabla de madera, clavándola sobre la puerta. Y entonces estos tres personajes comunistas decían entre ellos: lo que nosotros no pudimos hacer en 40 años, el coronavirus lo hizo en un día. Cerrar las iglesias, ¿verdad? Pero bueno, con esto en mente, quisiera compartirte mis reflexiones bíblicas acerca de lo que creo yo que es algo que podemos pensar y hacer. Y en base a esto después te voy a decir cuál es mi posición, la mía, porque creo que también cada uno tiene que tomar la propia, con mi familia, y en base a esto quiero sugerirle a mi congregación y tal vez algunas otras iglesias que nos estén acompañando o hermanos a través de las redes, y dejaré una conclusión con la libertad de que cada quien tome la suya. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes otra cosa que hacer? ¿No? ¿Alguien tiene otra cosa que hacer? Porque vamos a ir a la Biblia. Ok. Yo no sé usar esta cosa y ¿saben qué, hermanos? Mejor no lo voy a usar porque me distraigo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos de pantallas que no me ven? No lo voy a usar. Me cuesta trabajo. Mejor yo voy a ir y si ustedes me cachan, gloria a Dios. Si me cachan, pues ya los hermanos tendrán que buscar en sus Biblias los textos. Bien, principio de todo que quiero compartir contigo. A ver si es cierto que esto jala o no jala. Bueno, el coronavirus es creación de Dios. Nehemías, acompáñame al libro de Nehemías 9. Nehemías 9, versículo 6. Nehemías 9, versículo 6. ¿Lo tienes ahí? Dice así: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Queda claro entonces que todo lo que está en la tierra fue creado por Dios. Entonces, primera cosa que tienes que tener en claro, hermano, este microorganismo o agente patógeno, agente infeccioso, como le quieras llamar, también que hoy conocemos como el coronavirus o el COVID-19, fue creado por Dios. Hermano, no pienses que de repente apareció el virus y Dios quedó sorprendido. ¿Y este de dónde salió? ¿Y este de dónde salió que está matando a tanta gente sin mi permiso? Si tú eres cristiano, si tú adoras al Dios eterno, si tú adoras al Dios creador de los cielos y de la tierra, tienes que tener certeza de que este bicho es creación de Dios. Y si Él es el creador de esto, y reconocemos que Él fue el creador de todas las cosas, podemos entonces tener tranquilidad, sabiendo que está en control de Dios. Amén. Hay un texto en Colosenses 1:16 que dice, hablando de Cristo Jesús: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles o invisibles. El coronavirus no lo podemos ver, es invisible. A veces este texto nada más lo enfocamos a los asuntos espirituales, invisibles, ángeles, querubines, demonios. Pero se nos olvida, hermano, que hay otro tipo de vida que es invisible a nosotros, pero que está ahí, como las bacterias y como los virus.
Entonces, hermanos, si dice que el Señor Jesucristo es Dios, creador de lo visible y de lo invisible, entonces, hermano, Jesucristo, como Dios que es, también es creador de este virus. Amén. Entonces queda claro que la manifestación de este virus no es algo extraño para Dios. La manifestación de este virus no es algo extraño para Dios. Eso nos debe dar paz. ¿Cómo? ¿Nada más por eso? Claro, porque si no es extraño para Dios, entonces está bajo el control de Dios. Debemos estar seguros, hermano, que el plan de Dios se está cumpliendo. Este virus, pon atención, como todos los virus que han habido y se han manifestado a lo largo de la historia y que han causado pestes y plagas terribles, no han sido extraños al plan de Dios. Al contrario, Dios los utiliza. Dios usa a estos seres para su propósito. El plan de Dios se está cumpliendo con este virus. ¿Cuál es el plan de Dios? No lo sé con certeza, pero sé que se está cumpliendo. Y quiero decirte algo más. Si Dios quisiera que este virus nos encontrara, nos va a encontrar, hermano, en donde quiera que estemos. Por eso lo vamos a retar al virus. No, de ninguna manera. Pero si alguien piensa que Dios, que se le puede, lo voy a explicar bien. Si alguien piensa que puede escapar de Dios escondiéndose, eso no va a ocurrir. No obstante, sí tenemos que tomar previsiones. Debemos confiar en un plan superior y soberano de nuestro Señor Jesucristo. Dice Job 42, versículo 2. Job 42, versículo 2. Dice la versión de las Américas: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Mira cómo traduce esta Biblia: y que todo propósito tuyo no puede ser estorbado. Si Dios es el creador del virus y está expandiéndose por el mundo, ¿será que hay un propósito? Claro, y ese propósito no puede ser estorbado. Romanos 8:28 dice, es un pasaje que nos deberíamos de saber de memoria: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. La presencia de este ser que está causando conmoción en todo el mundo tiene un propósito, no solo para el mundo, que yo creo que es lo que menos de interesar, sino que tiene un propósito para su iglesia. Deberíamos de preguntarnos: ¿cuál es tu propósito para mí en medio de esto que está ocurriendo? Si nosotros, la iglesia de Cristo del siglo XXI, nos ha tocado el momento histórico de una pandemia mayúscula, como hace muchísimo en la historia no ocurría, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para que yo sea parte de este momento histórico como hijo de Dios? Porque si tú piensas que nada más tienes que ser una persona que se esconda o una persona que se arrebate, no, ¿qué propósito mayor puede haber? Aunque yo ande en medio de la angustia. Salmo 138, a ver, ¿qué dice el Salmo 138, 7 y 8? Salmo 138, 7 y 8. Una vez más, en la versión Reina Valera dice así: aunque yo ande en medio de la angustia, por cualquier causa, incluyendo el coronavirus, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Pero si Dios tiene un propósito para ti como su hijo, y que estoy convencido de que así es, entonces Él va a permitir que en medio de esta contingencia entiendas un poquito a dónde te quiere llevar el Señor, qué quiere que aprendas, a quién quiere que compartas, cómo quiere que lo hagas.
Ahora, la Biblia hace referencia de las epidemias. Todo está en la Biblia. Esto que estamos viviendo ya tenemos registro bíblico que antes había sucedido. La palabra plaga viene de una raíz griega que significa literalmente golpear. Así es que una plaga es aquello que golpea de manera letal a un pueblo o una nación. Por lo tanto, la presente pandemia que está golpeando al mundo es una plaga moderna. Todo aquello que golpea a un pueblo, a una nación, destruyéndola, es una plaga. En la Biblia vemos innumerables veces la aparición de plagas que diezmaban al pueblo de Israel o a las naciones paganas. Muchas de estas plagas no se dice exactamente cómo eran, qué características tenía, solo dice que se manifestaban. Algunas otras plagas sí dice, eran plagas de langostas, eran plagas de ranas, eran plagas de piojos, pero hay otras que solo dice, y vino una plaga y mató a 25,000. Lo más seguro es que fueran virus o bacterias. Mataban con fiebre y con enfermedad. Y la Biblia nos dice que así como aparecían estas plagas, de repente así se iban. Sin duda era Dios permitiendo la manifestación de virus o bacterias para cumplir sus propósitos soberanos. Y así ha sido, hermano, a lo largo de toda la historia. Lo que está ocurriendo ahora, hermano, en el mejor de los casos, es que este virus está, en el mejor de los casos, insisto, yo no soy médico ni científico para declarar que así es en este caso, pero en el mejor de los casos este virus está inmunizando a la mayoría de la población. Nos está inmunizando para que este virus se convierta en uno de los virus con los que vamos a tener que convivir el resto de la historia. No obstante, como hay una inmunización que está ocurriendo ahora, vamos a trasladar esa herencia de inmunidad a nuestras generaciones que vienen. De tal manera que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, si el Señor no viene antes, serán más fuertes a este virus. Pero a nosotros nos está tocando ser inmunizados de alguna manera. Pero Dios así lo ha permitido a lo largo de la historia, tal vez con dos propósitos. Por un lado, mostrar su juicio ante la maldad, mostrar su juicio ante la dureza de corazón. Pero por otro lado, proteger a futuras generaciones de este tipo de manifestaciones. Dice Éxodo 9:15. Éxodo 9:15. Si en este momento desplegara yo mi poder, estoy leyendo la NBI, si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo os azotara con una plaga, desapareceríais de la tierra. ¿Por qué es importante este versículo? Para que notemos que Dios envía las plagas. Dice Deuteronomio 28:21. El Señor te infestará de plagas. ¿Quién? El diablo. ¿Quién? Satanás. ¿Quién? Los Illuminati. ¿Quién? Entonces, hermano, Dios es el creador, no Satanás. Satanás no creó este virus, fue el Señor. Brincos diera Satanás de tener un poder para poder crear un bicho como este. Fue el Señor. El Señor te infestará de plagas hasta acabar contigo en la tierra de la que vas a tomar posesión. Mira lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel. Estos 40 años va a haber plagas, va a haber plagas, va a haber plagas, hasta que llegue el tiempo en que una nueva generación entre a Canaán. Qué interesante. Dice Deuteronomio 28:21, igual en la NBI. El Señor te infestará de plagas hasta acabar contigo en la tierra que vas a tomar por posesión. Ok, es una repetición. Ahora, alguien preguntará, ¿por qué aparecen las plagas? ¿Por qué aparecen las plagas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué aparecen las plagas? ¿Será que encontraremos una respuesta? Si ya vimos que el creador de todos los virus es Dios, si ya vimos que Dios tiene control de todas las plagas y que las plagas es una forma en que Dios manifiesta su presencia con propósitos de Él en la Biblia, ¿por qué aparecen? La respuesta a esta pregunta, la mayoría de las veces, según la Biblia, la mayoría de las veces, según la Biblia, es por la idolatría y por la desobediencia del hombre a Dios y a su palabra. Por duro que parezca, por duro que les parezca a algunos, es parte del juicio de Dios a la dureza de corazón del hombre. Hermano, ¿te has dado cuenta de lo que está pasando en los países de Europa? ¿Sabes que Europa es un país que ya casi se estaba haciendo anticristiano, casi ateo?
que las iglesias en Europa, las iglesias tradicionales, solo estaban preservadas meramente como monumentos históricos. ¿Sabes tú que la iglesia de Europa principalmente se estaba llamando una iglesia de viejos? ¿Por qué comenzó en China el asunto? Ahorita te voy a explicar un poquito de eso. Pero ¿por qué en Europa se convirtió en una gran, en un gran problema? Hermano, vi el video de un monje franciscano, que en la plaza de San Pedro, le dice, está dando un mensaje a nadie, porque está él solo, no hay nadie, pero él le está dando, y alguien, yo creo que se paró y se puso a filmarlo. Pero este monje italiano, hablando con acento italiano, pero hablando en español, dice: la vacuna para el coronavirus es el Salmo 91. Y se pone a leer el Salmo 91. Esa es la vacuna. Que vuelvan a orar, que vuelvan su corazón a Dios y que hagan penitencia. Eso es lo que dice él. Pero hermano amado, lo que más me sorprendió es que ese video es de hace 7 años. Eso fue lo que me impactó, que fue un video de hace 7 años, donde de manera literal este monje jesuita, un viejo como de 80, no, tal vez menos, 70 años, dice: coronavirus, la vacuna para el coronavirus es el Salmo 91. Nadie lo escuchó. Pero después yo me hice una pregunta, y es una pregunta que puede parecer un poco extraña, pero ¿por qué este monje jesuita italiano escogió Italia para dar ese mensaje? Hoy vemos que Italia es el país, y no detener, siguen y siguen y siguen brotes y brotes y brotes. Ya se encerraron y sigue cada día, hermano, habiendo más brotes en Italia de este virus letal. ¿No será que hay un mensaje directo hacia una nación tan idólatra? Porque Italia es la sede del Vaticano, y el siguiente país en Europa con más casos es España. Y España ha sido duro al evangelio históricamente, hermano. Es duro, hermano. Pero esa dureza, hermano, solamente son representaciones. Preguntémonos: ¿y cómo estará México de dureza en su corazón? ¿No será que Dios quiere que volteen sus ojos a Dios? Hermano, los italianos comenzaron cantando desde sus casas canciones populares, canciones propias de su cultura, ¿verdad? La donna móvil, no sé qué, ¿verdad? Ahora están cantando cantos cristianos. Ahora están saliendo a los balcones a cantar alabanzas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Será que el Señor quiere volver el corazón de los que tengan que volver su corazón? Según la palabra dice en Deuteronomio 28, 58, 59: si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas, y enfermedades perniciosas y crónicas. Entonces la obediencia a la palabra de Dios y el temor al Señor es parte para uno escapar de las terribles plagas. ¿Por qué empezó el COVID-19? Precisamente porque las naciones no prestaron atención a la palabra de Dios, no han prestado atención al consejo bíblico, han hecho de lado al Dios de la Biblia. Se sabe bien que este virus es una mutación de un virus que hay en los murciélagos, eso está comprobado, y que por alguna razón brincó al ser humano, mutando para afectar y alimentarse de las células humanas, y así dar inicio a esta presente pandemia que vivimos. Este virus, hermano, su primera manifestación fue en Wuhan, en China, ciudad donde comenzó todo. Y esta ciudad tiene mercados de animales húmedos, es decir, animales recién muertos, sin ningún tipo de refrigeración, que son vendidos después de matados de manera insalubre. Entre todos esos animales tú puedes encontrar cualquier cantidad de animal extraño ahí. Uno muy buscado es el murciélago, para hacer desde ricas sopas hasta brochetas de murciélago. Pero hay un asunto aquí, que la palabra declara literalmente: este animal es un animal
inmundo. Dice Levítico 11, 13 y 19. Además, estas abominaréis de entre las aves, no se comerán, son abominación: el águila, el buitre negro, la cigüeña, la garza, la abubilla y el murciélago. Entonces la Biblia nos deja claro por qué este virus comenzó: porque el hombre no escuchó ni quiere escuchar el consejo de Dios en su palabra. La palabra prohíbe comer ciertos animales, pero no lo hace por un asunto de religión, ni de legalismo, ni de pecado, ni de superstición. No tiene nada que ver con eso. Comer murciélago no te manda al infierno. Comer murciélago no te hace estar en un pecado mortal. Comer murciélago te infecta. Es un asunto de salud. Es un asunto de cuidado de la salud. ¿Y por qué? Porque Dios, escucha, el creador de todo, sabe qué microorganismos están en cada ser, porque Él los puso. ¿Sabes tú que el ser humano vive con muchos virus? Pero no morimos, somos inmunes. Así Dios sabe qué virus hay, qué bacterias hay, qué microorganismos hay en cada ser vivo, porque cada ser vivo tiene una función en su plan para el mundo. Dios puso esos microorganismos y sabe cuáles de estos pueden ser dañinos para el ser humano. Y como solo Él es el único que conoce a la perfección, ahora ya los científicos en esta época indagan, tienen acceso a un poco más de información. Pero si hubiéramos hecho caso al principio de Dios, desde el principio de los tiempos, muchas plagas. ¿Por qué hay más plagas entre los que no conocen a Cristo? Porque no conocen la palabra de Dios. Después de esto creo que tendremos que tomarle más atención a qué dice la palabra que comamos y no comamos, independientemente de que haya virus o no haya virus. Ahora, para mí esto es muy importante. La Biblia, pon atención, la Biblia nos da la indicación de lavarnos con agua y aislarnos como la fórmula primaria para escapar o para librarnos de las plagas. La mejor recomendación que se está dando hasta el momento para combatir al coronavirus es lavarse continuamente las manos con jabón, aislarse para no contagiarse o contagiar a otros. Y esto es lo mejor, no solo porque el sentido común nos lo demuestra, o porque sea un descubrimiento sanitario que se ha hecho a través de la ciencia, sino porque es la misma recomendación bíblica que desde tiempos de Moisés ya se había dado para tener buena salud. Quiero darte unos versículos bíblicos. Me voy a tomar aquí un tiempo, quiero que los leamos todos. La mayoría de los textos que vamos a leer, hablan sobre la lepra y hablan sobre flujos. No obstante, hermano, aunque la mayoría se define a la lepra o algunos tipos de flujos que había, al llamarle la Biblia plaga, podemos emparentarlos con cualquier tipo de plaga que podamos nosotros tener. Levítico 14, versículo 8, en la versión de las Américas dice, Levítico 14, versículo 8: luego, el que ha de ser purificado lavará su ropa, se rasurará todo el cabello, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar al campamento, pero por 7 días permanecerá fuera de su tienda. Aquí está hablando de un leproso. Entonces al leproso, cuando se le miraba que ya no tenía ninguna evidencia de lepra, para estar seguros se le mandaba bañarse, lavar su ropa, en algunos casos hasta quemarla, rasurarse todo el cabello. ¿Sabes que los piojos son una plaga? ¿Sabes que hay epidemia de piojos también? Que estamos en época de epidemia de piojos. También se contagian. Y una forma para combatir la plaga de piojos, ¿cuál es? Lavar,
aislar al niño y cortar el cabello cuando el caso es muy extremo. Entonces, no hay nada, hermano, que la Biblia no nos haya dicho ya. Y aislarse. Dice Levítico 15, versículo 8. Si me estás siguiendo con tu Biblia, Levítico 15, versículo 8. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. O si el hombre con flujo escupe sobre uno que es limpio. ¿Suena algo parecido? ¿Cómo se contagia el coronavirus? Por estornudos, por tosido, ¿verdad? A través de las mucosas de los medios aéreos que tenemos. O escupe, también lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta al atardecer. ¿Quién es el que queda inmundo? Sobre el que escupieron. Ya es inmundo el que tiene flujo, el que tiene la plaga. Pero también al que le escupieron queda inmundo. Entonces, ¿cuál es la medida sanitaria que Dios le dejó al pueblo de Israel? Como no tienes pruebas, todavía no llegaba el tiempo de las pruebas con hisopo para saber si tienes o no tienes, mejor aíslate 7 días. Si se manifiesta algo en esos 7 días, pues bueno, ya veremos qué pasa, a lo mejor hasta te mueres. Así era en ese tiempo. O si se manifiesta, aguanta a ver si se te pasa y sobrevives. Pero si en 7 días no se manifiesta nada, entonces regresa, no estás contaminado. Pero asegúrate de bañarte, porque el baño, la limpieza es lo primero que va a combatir la posibilidad de un contagio. Levítico 15, 31, ahí mismo en el 31 dice: así mantendréis a los hijos de Israel separados de sus impurezas, para que no mueran en sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Entonces lo que está diciendo es: separa a los impuros. Y fíjate que es bien interesante: para que no se contamine mi tabernáculo. En otras palabras, lo que está diciendo es que no se contamine el culto, que no se contaminen los que hacen el culto. Entonces, si hay alguien contaminado, apártalo, para que estando apartado no vaya a contagiar a los sacerdotes y el culto a Dios se tenga que detener. Si tú te das cuenta, lo que aquí está cuidando Dios, sí es al pueblo, sí es a las familias, pero también es el culto. Hoy podríamos decir que lo que tendríamos que cuidar es el testimonio del evangelio y el culto a Dios también. Ahorita voy a hablar de eso. Deuteronomio 23, 10. Deuteronomio 23, 10. Estoy dando tiempo para los que están buscando en su Biblia. Si hay en medio de ti un hombre inmundo a causa de una emisión nocturna, debe salir fuera del campamento. Quiero dejar algo en claro aquí. No se está refiriendo a una emisión de semen normal, se está refiriendo a una enfermedad, se está refiriendo a una situación anormal, una plaga. Podríamos decir que una enfermedad venérea, que también muchas de las enfermedades venéreas son virulentas. No volverá a entrar al campamento, aíslalo. Pero al llegar la tarde se bañará con agua, y cuando se ponga el sol pondrá a entrar de nuevo al campamento. Entonces, más, aislar y bañar, aislar y lavar, aislar y limpiar. Levítico 17, 15. Este versículo se me hizo muy interesante para la situación actual. Dice la palabra, Levítico 17, 15: y cuando alguna persona sea nativo o forastero, es decir, extranjero, coma de un animal muerto o que haya sido despedazado por fieras. ¿Y por qué hace mención de esto? Porque los extranjeros eran muy proclives a hacer eso, comer de animales muertos que se encontraban en el camino. A diferencia de los judíos, que los judíos no practicaban la cacería, ni comían animales que se encontraban en el campo. Criaban sus animales y ellos mismos cuidaban de que los sacrificaran de la manera más higiénica posible hasta la fecha. Por eso dice: si viene un extranjero, porque tú no comas de un animal
que tú sepas que no está limpio, pero los extranjeros puede ser. Entonces, cuando llegue un extranjero, que lave sus vestidos y se bañe en agua, y que quede inmundo hasta el atardecer, y entonces será limpio. Todas estas eran medidas para evitar contagios. Por estas razones que el pueblo de Israel históricamente, el pueblo de Israel ha salido bien librado de grandes plagas, porque ellos de manera cultural practican el principio sugerido por la Biblia: limpiar y aislar. Aquí es digno, hermano, de ser mencionado el reporte acerca del primer caso del coronavirus que se dio en Israel. Resulta, hermano, que el primer caso de coronavirus que se dio en Israel sucedió el mismo día que en España, el mismo día, el 31 de enero. El 31 de enero se dio el primer caso en España y en Israel. A la fecha, pon atención, a la fecha, después de que el primer caso surgió en los dos países, España tiene 25,000 contagiados. 25,000 contagios. Israel, a la fecha, 550. Es abismal la diferencia. España, a la fecha, hay 1,350 muertos por coronavirus o por COVID-19. A la fecha. En Israel, 1. Estadísticamente tendríamos que tener un poquito de precaución, porque Israel, hermano, lleva muchas más semanas que México y tiene 50 contagiados y 1 muerto. México, tenemos apenas, creo que fue por ahí del 20 y tantos de febrero el primer contagio. Llevamos 250 contagios y 2 muertos. Estadísticamente deberíamos estar atentos. Pero ¿cuál es la diferencia entre Israel y España? O México. ¿Cuál es la diferencia entre Israel y España? Que Israel, por cultura, tiene el entendimiento, el conocimiento bíblico que se trasladó a su cultura de lavarse y aislarse. Son famosos los judíos, su tradición, los más religiosos acostumbran incluso lavarse 7 veces, ¿verdad? Por eso acusaron a Jesús, porque ellos se lavaban 7 veces y a veces Jesús y sus discípulos no se lavaban. No significa que Jesús no se lavaba las manos nunca, sino que ellos lo juzgaban porque no lo hacían conforme a la religión. Pero eso es otro tema. Pero el punto, hermano, es que valdría la pena escuchar el consejo. Voy a hablar un poco más adelante, solo te adelanto lo siguiente. Israel ha tomado la medida desde hace ya unas semanas de separar a todos los mayores de 65 años del resto de la población. Ahorita te voy a platicar acerca de eso. Entonces, hermano, creo que después de escuchar todos estos consejos bíblicos, bien valdría la pena hacer un panorama general de lo que la Biblia nos aconseja en términos de lo que está aconteciendo. Pensemos por un momento. Dios le advirtió a Noé que vendría un diluvio. ¿Y qué hizo Noé? Se puso a llorar, se angustió. ¿Qué hizo Noé? ¿Buscó a quién echarle la culpa? No, Noé construyó un arca. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que la construyó para salvación de su familia. Y cuando llegó la tormenta, lo que él había construido le sirvió de refugio para soportar la tempestad o la destrucción que venía. Tú sabes la historia de José. No te voy a dar los textos porque los conoces. Tú sabes la historia de José. Dios le advirtió a José que vendría una gran hambruna, una plaga de hambre. Y José se preparó y almacenó semilla en los graneros. Y cuando la hambruna llegó, él y una vez más su familia tuvieron lo necesario, porque no fueron necios ignorando la realidad de la emergencia que estaba ocurriendo. Tú sabes de José y María. José y María fueron advertidos, hermano, los padres terrenales de Cristo Jesús fueron advertidos de la matanza de los niños por el ángel. Y José no dijo: pues yo creo que ese sueño fue porque se me pasaron las quesadillas anoche.
no ignoró la advertencia. Tomó al niño y escapó a Egipto. Y cuando vino la plaga, porque fue una plaga, fue un golpe terrible para Israel, la mataron a todos los niños, Jesús estuvo protegido porque escucharon la voz. Pablo, hermano, el apóstol Pablo fue advertido de que lo querían matar. Recuerda que se hizo ¿cómo se puede decir? Una especie de meeting para matar a Pablo porque decían que estaba trastornando con sus ideas al pueblo. Y cuando fue advertido, se le propuso escapar en una canasta y él no hizo caso omiso. Él dijo: está bien, hagámoslo. Y escapó porque había algo mucho más grande que él, mucho más grande que su propia vida, que era la expansión del evangelio. Entonces, con estos pensamientos, es claro la conveniencia de ser prudentes y no retar a la suerte ante un enemigo que ni conocemos ni vemos, como es el coronavirus. Por ello creo que es momento de seguir el consejo bíblico. ¿Y cuál es el consejo bíblico? Quiero darte 2 proverbios. Tú sabes que el libro de Proverbios es el libro de la sabiduría, es el libro de los consejos sabios de Dios. Y el libro de Proverbios nos da 2 consejos. Proverbios 27. Proverbios 27 dice: el prudente se anticipa al peligro. Estoy leyendo la versión traducción viviente. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Yo puedo mirar un Israel y puedo decir que el pueblo de Israel fue prudente, se anticipó al peligro y tomó precauciones. Y puedo mirar a España y puedo decir que España fue simplona, o Italia fue simplona y ahora están viviendo las consecuencias. Proverbios 8:33. Proverbios 8:33. Consejo de Dios a través de su palabra. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Ya vimos, hermano, que se nos está dando un consejo a través de muchas formas. Se nos está dando un consejo a través de las autoridades de nuestro país. Se nos está dando un consejo a través de los errores y los aciertos de otros países. Se nos está dando un consejo a través de la palabra de Dios. Y la suma de todos estos consejos nos tiene que llevar a tomar algunas determinaciones. Pero yo nada más necesito decirte, sin entrar en detalles porque tomaría mucho tiempo, mencionarte otro consejo que es importante, y es el consejo de la historia. Cuando consultamos la historia, solamente lo quiero mencionar así: tenemos que entender y conocer cuál fue la posición de la iglesia en el pasado en situaciones similares. He sido profundamente inspirado por los cristianos ante la peste antonina y la epidemia de Cipriano en época del Imperio Romano. Hermano, estas 2 epidemias duraron 10 años y los cristianos tomaron una decisión: que los más frágiles permanecieran aislados, pero los más fuertes salieran a ayudar a los enfermos. He leído los cristianos en Washington durante la peste española de 1918, una peste terrible que fue la más grande del siglo pasado. Y en Washington un brote muy fuerte. Y los cristianos, hermano, en Washington siguieron las indicaciones de sus autoridades. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió por 2 semanas cerrar completamente las iglesias y que todos se quedaran encerrados sin salir de casa, en sus casas. En aquel entonces
el gobierno consultó a los propios ministros y los pastores estuvieron de acuerdo con el gobierno de que era la mejor manera de poder vencer la epidemia en Washington, en Estados Unidos. Por 2 semanas no salieron a ningún lado. Al término de esas 2 semanas, la epidemia en Washington se detuvo y no se expandió, mientras que en Europa todavía continuó por bastante tiempo. No fue una decisión por persecución religiosa, fue una decisión buscando la salud de las familias, porque de otra manera el evangelio iba a ser detenido. Si los cristianos se morían, entonces el evangelio iba a ser frenado. He leído sobre el proceder de Charles Spurgeon ante un brote terrible de cólera en 1854, y de la misma manera la posición de Spurgeon y de su iglesia fue: los que puedan resguardarse, resguárdense, pero los que estén sanos, ayudemos a los que están enfermos, vayamos y alimentemos a los que están en una situación de necesidad. He leído sobre la gran plaga de Londres del siglo XVII, donde los puritanos se enfrentaron. Y hermano, es bien interesante, hermano, porque encontré la historia de un pueblo de puritanos que ante la enfermedad en Europa, ellos decidieron que no iban a salir de su pueblo por 1 año. Y no salieron, hermano. Se quedaron 1 año. ¿Sabes cuándo salieron? Cuando después de 1 año alguien vino y les dijo: ya se acabó la peste. Entonces ellos salieron, pero tomaron la decisión de: si queremos preservar a nuestras familias. ¿Y qué hicieron durante todo ese año? ¿No predicaron el evangelio? Claro, porque en ese año tuvieron hijos y pudieron darles un legado de fe a sus hijos. A veces nos olvidamos que a los primeros que debemos de predicarles es a nuestros hijos. Pero de todas las cosas que leí, hermano, la que más me impactó y me inspiró fue la posición del gran reformador Martín Lutero. Cuando su región fue invadida por la peste bubónica, la más grande que ha habido, hermano, tal vez la más mortífera en los últimos siglos, quien en una carta abierta deja en claro su posición equilibrada y valiente de cuidar su salud y ayudar a los que lo necesiten. Él dijo: yo me voy a cuidar, voy a tomar la medicina que me tenga que tomar, y voy a cuidar de no contagiarme y de no contagiar a otros. Sin embargo, no enfermar a otros. De lo que Lutero. Así entonces, amada iglesia, necesito, antes de llegar a una conclusión, decirte lo que hemos decidido como iglesia. Esto es una sugerencia, es lo que yo voy a hacer con mi familia, lo que la congregación va a cuidar, y los que se quieran agregar como parte de la iglesia Monte del Señor pueden hacerlo, pero siempre respetando tu individualidad como hijo de Dios y como familia. Entonces, estas, hermanos, te las vamos a entregar por escrito al final del culto, pero necesito decírtelas antes de llegar a mi conclusión de este mensaje del día de hoy. Número 1, seré prudente ante la realidad de una peste moderna llamada COVID-19, y por lo tanto seguiré con las normas de que las autoridades sanitarias nos están comunicando. Creo que hay que seguir el consejo que nos están dando, no solo por ser científicas y porque apelan al sentido común, sino además emulan el consejo bíblico de lavarse y aislarse, que para mí es lo más importante. Tengo claro que las determinaciones de cuidado que nos informan las autoridades nace de una crisis de salud y no de una persecución a mi fe. No se está prohibiendo la libertad de expresión, ni se está prohibiendo la libertad de culto. Por eso puedo escuchar su consejo. Por lo tanto, procuraré estar aislado lo más posible. Sabemos que tampoco va a ser al 100% porque hay muchas razones para no estar aislado completamente. Hay que salir a comer o a comprar comida. Hay que salir si uno está necesitado de medicamentos, hay que hacerlo.
Sé que también hay quienes tienen trabajo y que por alguna razón no puede cerrarlo al 100%. Por eso digo, en lo más posible. He decidido no saludar de beso en las próximas semanas y evitaré al máximo el contacto con las personas, sobre todo en lugares hacinados o con conglomeraciones, porque hermano, este virus, ¿cómo funciona? Hermano, este virus no está en el ambiente, ¿eh? Este virus se transmite de persona a persona y los especialistas dicen que para que haya un contagio que pueda realmente afectar, tiene que haber un contacto prolongado, ¿sí? Ok, entonces ya me voy a apurar para que ya nos vayamos. Cancelamos ahora, en cuanto a la iglesia, cancelamos todas las actividades secundarias de la iglesia, a excepción del culto el culto de los martes, el culto del domingo en las mañanas y parcialmente el culto de los miércoles. Esto significa que todas las reuniones regulares o extraordinarias de cualquier área o departamento de la iglesia se suspenden. Todas las demás, todas. ¿Cuáles son todas? Todas las que te puedas imaginar, excepto el culto del domingo, el culto del miércoles de doctrina y el culto de oración. Yo ahorita voy a explicar por qué. No cancelaré el culto del domingo. ¿Por qué? Porque este es el día del Señor. La palabra nos manda a no dejar de congregarnos. Eso es una orden. A menos que por motivos de fuerza mayor se haga providencialmente necesario hacer lo opuesto. Es decir, si las condiciones, cuando yo uso la palabra providencialmente, me refiero a que miremos que Dios se mueve en las circunstancias y nos lleve a hacer algo todavía más fuerte. Pero mientras no se pinte ese panorama, no tengo por qué dejar de hacer culto al Señor. Y en estos momentos creemos que el peso del mandamiento bíblico, en estos momentos, es más grande que el peligro que se presenta en la mayoría de los casos, generalmente hablando. Sabemos que aún ahora muchos negocios y empresas se encuentran vacilantes ante el hecho de suspender actividades, preocupados por las ganancias financieras que esto pueda significar. Cuanto más nosotros debemos considerar que el cierre total de la iglesia no es en absoluto recomendable, cuando algo mucho más grande que la ganancia de dinero está en juego. Y eso es el lugar y momento donde Dios nos prometió para bendecir y fortalecer a su pueblo. Las autoridades en todos los países donde se ha declarado cuarentena han recomendado no salir de sus casas, a menos que alguno de la familia tenga que hacerlo para buscar alimento o medicamentos, es decir, lo que es necesario para subsistir. En ese contexto yo agregaría: y para ir a la iglesia a buscar el rostro de Dios, el único que nos puede dar alimento para nuestro espíritu y medicina para nuestro corazón. Por ello, así me encuentre yo solo predicando a las sillas vacías, estaré cada domingo en las próximas semanas haciéndole culto al Señor, orando por esta situación y por la congregación, confiando en la protección soberana y sobrenatural de su gracia. No obstante, entiendo la libertad de cada congregante y con el fin de edificar sus vidas, cualquiera que sea la posición de cada uno, el culto se transmitirá por internet sin falta para que todos puedan participar de él desde sus casas. Si alguno de ustedes decide mejor no venir, está en libertad. Vamos a transmitir el culto por internet y a través de internet vas a poder recibir la palabra. Amén. Es importante mencionar que las próximas semanas vamos a tratar de comenzar puntual 10:30 y a las 11:30 comenzar con la palabra, ¿sí? Con la finalidad de tener cultos en lo que se pueda un poco más cortos. No cancelaré el culto de oración, por principio, porque nada más vienen 8 o 10. Así que se sientan 2 aquí, 2 aquí, 2 acá, 2 allá y 2 allá. Y lo que más se necesita de nosotros como cristianos es que oremos para que Dios quite este juicio sobre el mundo. Esto es un juicio, hermano. La necesidad de estar en oración aumenta en estos momentos, y la necesidad de interceder para que la iglesia se mantenga firme en tiempos de prueba y para que el evangelio llegue a todos los que lo necesitan es urgente. Mucho más sabiendo que tiempos como estos ablandan el corazón de muchos para llegar a Cristo. Así que la iglesia estará abierta para quien se sienta sano y se sienta fuerte
para venir a interceder a favor de los más débiles, de los frágiles o de los enfermos. Y los que decidan no asistir, los invito a que las próximas semanas nos mantengamos orando en nuestras casas, uniéndonos como familias, intercediendo por nuestros hermanos y por la situación del mundo. Continuaré con la enseñanza de los miércoles, con el entendido que no llegue nadie o lleguen muy pocos. Continuaremos estudiando el libro de los Hechos, la iglesia que comenzó en casas, dicho sea de paso. La iglesia estará abierta para quien quiera y esté en condiciones de asistir. Y de la misma manera que el domingo transmitiremos el culto por internet, los miércoles. Hermano, una iglesia abierta puede ser el único refugio que tenga alguien que está lleno de pánico. Sin embargo, con todo esto, es importante decir que recomiendo que a estos cultos lleguen solo aquellos que se sientan completamente sanos. Estamos en 3 semanas de mucho cuidado, que estés completamente sano, es decir, que no tengas síntoma de ninguna enfermedad, y además entiendas la necesidad de estar separados de manera prudencial durante la estancia en el culto. Hoy lo dejé así, hermano, pero el próximo semana vamos a distribuirnos, aunque tengamos que ocupar allá atrás. Lo bueno es que la iglesia está así como escalonada, bien nos sirve eso como especie de sillas. Nos vamos a tratar de distribuir y te voy a pedir que sigas las instrucciones, los sugieres, para que los que decidan venir nos distribuyamos en todo el recinto. Si realmente valoramos el poder seguir reuniéndonos y congregarnos, por lo menos un día a la semana, sigamos las recomendaciones y sugerencias de cuidado e higiene. Lavémonos las manos, usemos gel, no vayamos a lugares conglomerados. Si en realidad queremos conservar el culto y nos interesa la importancia del culto, dale importancia al culto y toda la semana no vayas a otro lado. No participes de otras reuniones en otro día para que puedas estar sano el día de la reunión con el Señor. Sigamos las recomendaciones de sana distancia, incluyendo el no saludarnos ni darnos besos, por lo menos en lo que pasa esta emergencia. Sabemos que los mexicanos somos muy besucones y los cristianos más. Por estas 2 o 3 semanas, Dios te bendiga, hermano, saludémonos así. Wiswiriski. Número 9. Mi consejo es que todas las personas que presenten síntomas como dolor de cabeza, flujo nasal, tos seca y fiebre y cansancio corporal, o que tengan enfermedades como diabetes, cáncer, hipertensión arterial o alguna otra que afecte el sistema respiratorio, por favor, siéntanse en libertad de quedarse en casa y ver el culto por internet. Por favor, no hagan un arrojo de fe, no hagan un alarde de fe. No, mi fe es más grande. No seas un valentón del evangelio. Estamos haciendo un llamado a la prudencia, a no dejarnos de congregarnos, pero que se queden en casa los que estén más frágiles. De manera especial, y aquí sí quiero ser muy enfático, quisiera pedirle a todos nuestros hermanos mayores de 65 años, por ser la población más vulnerable en esta pandemia, confirmadísima, los 2 únicos casos de fallecidos que han habido en México, los 2 han sido mayores de 65 años. Y así es la estadística en todos los países. La mayoría de casos de fallecidos han sido mayores de 65 años. Por favor, no vengan. Hermanos mayores de 65 años, déjenos protegerlos. A ustedes sí les pido con todo mi corazón, déjenos protegerlos, no vengan. Aquí, hermano, cabe mencionar lo que dijo Naftali Bennett, ministro de Defensa del Estado de Israel, en su estrategia por combatir la pandemia. Él dijo que la clave fue o es separar a las personas más vulnerables de la juventud, es decir, a los más ancianos. La combinación más letal es cuando una abuela abraza a su nieto, declaró, dando a entender, si cualquiera de los 2 están contaminados, el abuelo va a contaminar al nieto y el nieto va a contaminar al abuelo. Entonces esa es la combinación perfecta para que esto se expanda. Entonces separemos de manera prudencial.
Yo invito a todos los jóvenes que enseñen a los más grandes a usar internet, que se acerquen con toda confianza a los hermanos adultos. Si no sabes cómo conectarte, pregúntale a tu nieto, pregúntale a tu hijo, que te enseñe para que sepas cómo conectarte a internet en las próximas semanas. Creo que esa es una medida sabia y confiable. Quédense en casa, hermanos mayores de 65 años, déjenos cuidarlos, quédense en casa y vean desde ahí el culto. Y a todos los demás, cuidemos a nuestros ancianos. Yo casi me atrevería a pedirte, si tú no tienes un nieto o un hijo, yo me atrevería a pedirte que nos llames por teléfono a la iglesia para poder apoyarte, ya sea conectándote al internet, ya sea ayudarte con tu despensa. Me estoy atreviendo a decir algo que no hemos platicado. Y si tú tienes tu papá o tu abuelo adulto mayor, haz un plan para que él no salga, haz un plan para que tú le lleves la despensa, haz un plan para que tú le compres sus medicinas. Amén. ¿Te estás durmiendo? ¿Te parece poco importante esto? Lo vuelvo a repetir, hermanos mayores de 65 años, durante las próximas 3 semanas, quédense en casa. Asimismo, recomiendo a los padres con niños menores de 5 años que consideren no traerlos a los cultos. Si es que han de venir, venga uno solo de los padres, mientras el otro cuida a los pequeños. Esa es mi recomendación. Si tienes niños pequeños que son el segundo población vulnerable, no los traigas. Quédate con ellos. No, yo los voy a cuidar, no los traigas. Ante la contingencia que se encuentra en nuestro país, quiero recomendar a cada congregante orar y que la persona tome su decisión, sin presión de parte. Nadie diga, la iglesia me dijo. Que sea tu decisión. Si la crisis creciera, no sabemos a dónde vaya México, ojalá siga el ejemplo de Israel y no el de Italia, pero si la crisis creciera al punto de mantenernos en casa, ya no como una observación, sino como una orden restrictiva gubernamental, la acataremos. No es falta de fe, al contrario. Y transmitiremos los cultos totalmente por internet, aunque nada más venga Dani, el de la cámara, y su servidor. Para poder impartir la impartición de la palabra, la oración. Sin embargo, esto será siempre y cuando la situación de la pandemia lo amerite y las autoridades nos lo indiquen. Bien, quisiera dar un mensaje final. Quiero dirigirme a mis hermanos que están aquí en la iglesia y que están viéndonos por internet, a mis hermanos más radicales. Les insisto, no estamos ante un ataque a nuestra fe, no es una persecución religiosa para usar de manera equivocada el texto que dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues ese pasaje está en un contexto de prohibición de predicar a Cristo por causa de una persecución directa a la iglesia que hubo en el siglo I. Pero en este caso es una condición temporal mientras pasa la emergencia. Además, les exhorto a entender que la proclamación del Evangelio no se está deteniendo bajo ningún concepto, pues en casa, con la familia, con los vecinos, con los amigos que tenemos cerca, estamos ante una gran oportunidad de usar esta pandemia como un pretexto para predicarles el Evangelio. Estamos experimentando, aunque sea de forma temporal, el regreso de la iglesia a las casas como fue al principio. Y la palabra dice: y se predicaba el Evangelio en el templo y en las casas. Además, el modelar carácter de obediencia a las autoridades y paz y tranquilidad en medio de las adversidades, eso ya es un mensaje cristiano en sí mismo. El predicador dijo en el libro de Eclesiastés: hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el sol. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de no abrazar. Más literal no se podía.
tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Hoy estamos en tiempo de obedecer, estamos en tiempo de rechazar el abrazo, estamos en tiempo de ser prudentes, estamos en tiempo de ser cautelosos. Hoy más que nunca conviene también tomar en cuenta el consejo poético que el profeta Isaías nos da y que ha estado corriendo por internet y que es muy apropiado para el aislamiento temporal que se nos está presentando. Dice Isaías 26:20: anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. A mis hermanos, por otro lado, presas del pánico, les digo que no es correcto terminar aislado por miedo. Tenemos que aislarnos, que sea por entendimiento, por prudencia y no por miedo, pues el temor es también en sí mismo una plaga, una peste que puede terminar por contaminar no solo tu cuerpo, sino tu alma y tu fe. Está confirmado que el temor y la ansiedad debilitan el sistema inmunológico. Así que permanecer atemorizado o deprimido nos hace potencialmente más proclives a contraer contagios. No permitamos entonces que el temor nos domine. La palabra dice que el verdadero amor echa fuera el temor, y el amor de Dios se ha manifestado a través de Cristo Jesús. Así que, hermanos amados, no debe ser el temor lo que nos mueva. Debe ser el amor a su palabra y el amor a lo que el Señor nos enseña que es correcto, que es adecuado, que es conveniente. No podemos llenarnos de angustia, no podemos llenarnos de ansiedad y que eso nos impida dormir y descansar, y que eso haga que no consideremos valiosas las necesidades de nuestros hermanos necesitados. A mí me importa poco lo que les suceda a los demás, con que yo esté seguro y no me pase nada a mí. Tampoco eso es correcto. Dios quiere que venzamos el miedo y podamos por lo menos dar una palabra de aliento al que no sabe qué hacer en estos momentos de pánico. No podemos permanecer tampoco enclaustrados 100% cuando todavía hay algo que podemos hacer por este mundo que se está perdiendo. Por ello, si te encuentras sano y libre de todos aquellos factores de riesgo, atrévete a salir por lo menos un día a la semana, el día del Señor. Si no estás enfermo y no es parte de los grupos de riesgo, vuelvo a insistir, porque en el culto a Dios, los que creemos en Cristo Jesús y creemos que Dios es soberano, estamos certeros de que Dios cuida de nosotros y nos guardará de todo peligro para alabarle con libertad y disfrutar de su palabra. A ti te digo estos pasajes. Amén. Da un aplauso al Señor. Por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Tomemos la palabra del Señor que dice: tú eres mi refugio y en ti estoy seguro. Tú eres mi Dios y en ti confío, porque Él te librará de todas las trampas y te protegerá de plagas mortales. Finalmente, hermanos, quiero terminar con una pregunta que muchos estarán haciendo, o puede ser que se estén haciendo. ¿Habrá vacuna para este virus? Ya te di la respuesta por adelantado. Se sabe que los chinos, los judíos y los estadounidenses ya están trabajando en ellos. Hermano, ya hay pruebas que están haciendo, pero no lo hacen por razones humanitarias, lo hacen por razones económicas. Saben que es una carrera muy adecuada para lograr una patente que les dejará millonarias ganancias. No obstante, si seguimos los consejos de la Biblia, obtendremos la vacuna para los hijos de Dios. Y esa vacuna está a nuestro alcance, no de nuestra cartera, está al alcance de nuestra fe. ¿Y cuál es la vacuna? Es el Salmo 91. ¿Te quieres poner de pie?
Quiero terminar con una proclamación de vacuna. Y aunque alguien me tire que estoy haciendo un absurdo, lo digo con todo mi corazón. Porque Dios sabe cómo se va a mover o cómo se está moviendo este virus. No le vamos a jalar la cola al diablo. No nos vamos a exponer a contagiarnos. Vamos a ser prudentes y vamos a tomar todas las medidas. Pero vamos a confiar en que bañándonos, lavándonos, aislándonos, tomando las medidas que ya se conocen, pero confiando en Él por encima de todas las cosas, el pueblo de Dios va a salir bien librado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al león. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén.